al programa esta noche. ¿Qué tal, Franco? Un gusto estar con ustedes. Tributarista, es Paulina, es especialista. Te veo ahí con muchos papeles. Bueno, ¿qué es lo central que tenemos que saber de la ley, de lo impositivo? Yo arrancaría, por ejemplo, con algo que le preocupa a mucha gente, que es, no sé, por ejemplo, el pago de bienes personales. ¿Eso puede ser un golpe fuerte? ¿Cuándo se paga? ¿El año que viene? Se paga el año que viene porque la ley, si bien ya salió hoy la ley ya tiene número, salió publicada hoy en el boletín oficial y tiene, respecto del impuesto sobre los bienes personales, efectos para este año 2019, cosa que sinceramente no es algo muy auspicioso para una reforma tributaria, porque, a ver, pasó casi todo el año, la gente fue planificando su economía y se encuentra a fin de año, 4, 5, 6 días antes de que termine el año, donde le cambian las condiciones, las reglas del juego. Y esto se va a estar pagando en junio, mayo del año que viene el impuesto. Con un aumento, además. Con un aumento significativo, las escalas del impuesto, aumento significativo y además que va a pegar también a la clase media. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la escala del impuesto era de 0,25, 0,50 y 0,75. Y quien estaba en 0,25 ahora va a pasar a pagar 0,50. Es decir, que va a sufrir un aumento del 100%. Quien estaba al 0,50 pasa al 0,75. Fíjate que ya no le aumenta un 100%. Claro. Es decir, que a mayor nivel de riqueza, por ahí el impacto puede llegar a ser menor. Ya sí en la escala pagás máxima, más, pero es el impacto menor. Está bien, entendí perfecto. La clase media va a sufrir este impuesto. Los mínimos se mantienen, quiere decir que las personas van a pagar, aquellas que tengan más de 2 millones de pesos, ya empiezan a pagar el impuesto, dejando de lado lo que es la vivienda, casa-habitación, que se deja de lado. ¿Por qué se deja de lado? ¿Por qué? Porque es una única vivienda. Sí, es porque, claro, cuando es casa-habitación hay un mínimo no imponible especial que llega hasta 18 millones de pesos y, digamos, hasta ese monto está cubierto. Si excede, paga, si está por debajo, no se paga nada. Pero quien tiene, vamos a poner el caso de los jubilados, que tanto se está hablando y que entonces pueden generar algún tipo de ahorro, han generado a lo largo de su vida algún tipo de ahorro para poder comprarse una propiedad y tener una renta y tener un mejor pasar en esta etapa de su vida con las magras jubilaciones que se pagan. Claro. Lamentablemente, si tiene un departamento que compró y tiene un auto, ya empieza a pagar, porque como te comenté, el mínimo es de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos son algo que no llega a $60.000. O sea que un jubilado que por ahí gana 30.000 pesos de jubilación, exacto, va a pagar bienes personales, no va a poder pagar bienes personales, no le va a alcanzar para pagar bienes personales. Bueno, estos son el problema que tiene ¿Paga por la definición gente bienes personales? ¿Paga la mayoría bienes personales? Paga impuestos, la gente una vez que está ingresado, una vez que estás registrado, es mucho más, digamos, estás en el sistema. Que para muchos esa es la gran discusión impositiva de la Argentina, ¿no? Que hay un grupo, digamos, que paga y un enorme sector que sigue evadiendo, ¿no? Bueno, hay una economía marginal de aproximadamente el 40% en la Argentina, y esto no es de ahora, esto viene desde que tengo conocimiento. Claro. Así que lamentablemente, a pesar de que se ha tecnificado toda la administración fiscal, digamos, los sectores que tienen una economía marginal siguen tal vez en ese sentido, porque la verdad no es que no se han reducido esos márgenes. Bueno, entonces tenemos, por un lado, bienes personales, lo dijiste clarísimo, golpea a la clase media. Sí. Y lo otro que es discutible, hasta polémico, es el tema del dólar con 30% un tema adicional que no te mencioné respecto del impuesto sobre los bienes personales, y es que va a impactar de manera significativa a quienes tienen activos en el exterior, porque se faculta al Poder Ejecutivo para establecer una alícuota de hasta el doble. Es decir, que puede llegar a tributar quienes tengan bienes en el exterior hasta el 2,50%. Y esto puede llegar a tener consecuencias, digamos, constitucionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos principios que se estarían violando con este tipo de tasas. Una es el principio de igualdad ante la ley, porque si hay una persona que tiene $1 millón en la Argentina y hay otra que tiene $1 millón en el exterior, tienen la misma capacidad contributiva. O sea, los impuestos se fijan y se pagan en función de la capacidad contributiva. Teniendo la misma capacidad contributiva, tienen que pagar el mismo impuesto. Y lo que está pasando acá es que quien lo tiene en el exterior tiene que pagar el doble. Entonces se estaría violando este principio de igualdad, que en términos de impuestos es capacidad contributiva. Es cierto. Ahora, por ahora te pones en el sillón del presidente y también querés que la gente que tiene la plata afuera la traiga, ¿no? Bueno, para eso hay que crear, me parece... Si estuvieras en el sillón ahí, es cierto, ¿no? En ese lugar decir, no, a ver cómo hacemos para que la gente que tiene la plata afuera la ingrese a Argentina y bueno, pongamos un impuesto más alto, a ver si con eso... Yo creo que así todo, hay mucha gente que no la va a traer, pero bueno. Es que, a ver, Argentina no es un país que está en crisis. Argentina, lamentablemente, es un país que vive en decadencia, porque de una crisis se sale. Todos han tenido una crisis laboral, familiar, y han salido.
Pero Argentina vive permanentemente en esta situación. Entonces ya no es un país que está en crisis, está en decadencia. Y está en decadencia porque pasan cosas como esta. Porque si nosotros vamos a castigar a quien tiene las inversiones en el exterior, tenemos que primero preguntarnos por qué la tienen en el exterior. ¿Por qué no lo tiene un brasilero en el exterior? Tal vez porque las condiciones que se crean en su propio país les permiten que los dineros estén en resguardo o invertidos en su país. Y tal vez acá en la Argentina, los dineros que tenemos invertidos están con un riesgo muy alto. Uno tiene que estar permanentemente cuidándose de que no salga una ley 3 días antes de que salga, que termine el año y que te cambien las condiciones. Y pasó con Macri y pasa con Alberto Fernández, porque digo, con Macri también hubo una salida de depósito fenomenal. Sí, exactamente. Está bien, algunos pueden decir, no, lo que pasa es que fue después de agosto. No, y antes de agosto también había una salida de depósitos y una pérdida de confianza muy grande. Es pérdida de confianza. Y de hecho, bueno, con el blanqueo se blanquearon unas cifras significativas y los dineros permanecieron en el exterior. Porque esto se requiere de un proceso. La Argentina lamentablemente tiene 40 años de mala fama. Entonces no podemos pretender que en 5 años cambien las condiciones y decidan traer el dinero del exterior para invertir en la Argentina. Esto requiere de años de tener una conducta y seguir un rumbo y un plan económico donde se defina y haya un acuerdo político que se defina a largo plazo, que es lo que se va a hacer, por ejemplo, con los impuestos. No que lo estamos cambiando de manera permanente, que aumentamos las retenciones. Es una locura. Yo cuando pienso el consenso fiscal, todo lo que costó votarlo hace 2 años, y volver a cambiarlo ahora, no... Yo te digo, el consenso fiscal, la gente no ha tomado conciencia, pero... Primero que es una medida injustificada. Contémosle que es el acuerdo que hicieron los gobernadores con el presidente Macri en ese momento, con la conducta de bajar los impuestos, entre ellos los ingresos brutos, en todas las provincias del país, que iba a ser un beneficio supuestamente productivo, ¿no? Exacto. O sea, acá lo que hizo fue, la Nación le pasó plata a las provincias, y las provincias se comprometieron a no aumentar los impuestos, las provincias, y dentro de las provincias los municipios. Exacto, porque si no, a veces tenés la tasa no sé qué, la tasa provincial, la municipal... Exactamente. Entonces, ese compromiso, además tenía un cronograma de reducción. En algunos casos se llegaría en el año siguiente, al año que viene, con tasas cero para algunos sectores de la economía. Destacar que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto medieval, distorsivo y acumulativo, piramidal. Quiere decir que en cada etapa de todo el proceso productivo se va acumulando y a medida que se va vendiendo un producto, vuelve a acumular ingresos brutos, vuelve a acumularlo y vuelve a acumularlo. Es decir, que cuando alguien va y compra un sachet de leche, capaz que el impacto que tiene del impuesto sobre los ingresos brutos adentro de ese precio es mucho más que el IVA. A veces te cobran dos provincias, ¿no? Por supuesto, cada provincia tiene su impuesto sobre los ingresos brutos y tasas diferenciales. A lo que digo es, el pacto fiscal, hoy las provincias tienen superávit, excepto 2, 3 provincias que tienen no han tenido una muy buena administración, pero el resto de las provincias están con superávit. Esto quiere decir que derogar el pacto fiscal es total y absolutamente innecesario. Esto es darle un cheque en blanco a las provincias para que aumenten impuestos a mansalva. ¿Y esto qué es lo que va a suceder? Van a aumentar los impuestos, esto va a hacer que impacten el precio de los productos y toda la gente, todos los sectores sociales van a terminar pagando un mayor precio sobre los productos. Porque aparte, digo, la calidad del buen gobernante es el que sabe gestionar, ¿no? El que cobra un montón de impuestos y después hace la obra y dice, mirá la obra que hicimos. Sí, la obra la hiciste porque reventaste a todo el mundo con los impuestos. Totalmente. Digo, hay que ver la ciudad de Buenos Aires, me parece que podemos empezar por la ciudad, si querés, ¿no? Que tiene, para no hablar del peronismo, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene un aumento para el año que viene de ABL que va a aumentar mensualmente con la inflación. Entonces, a los jubilados hay que desindexarlos. Yo te voy a decir algo. A los jubilados hay que desindexar, ¿entendés? Los jubilados no pueden tener aumento por inflación. Ahora, el ABL que pagan los jubilados sí tiene que tener aumento. Entonces, yo no entiendo nada. Porque es sentido común, no es... Yo te voy a nombrar solamente, por ejemplo, en Inglaterra existe un impuesto a las propiedades. Pero, primero, no tienen estabilidad, no lo están aumentando significativamente. Y lo que pasa es que, por ejemplo, una persona, desde que se compró su casa, y a lo mejor vive hasta que se jubila en esa casa. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una etapa de producción y de capacidad económica. Hay una etapa donde no tiene esa posibilidad de generar recursos para seguir pagando esa magnitud de impuestos. Por eso el impuesto que paga sobre esa propiedad se mantiene a lo largo de su vida. Solamente cambia cuando vende la propiedad y hay un nuevo propietario que con nueva capacidad contributiva compra una propiedad con mucho más alto y entonces va a pagar más impuestos más altos. Si nosotros estamos haciendo esto, aumentando el impuesto inmobiliario, lo que estamos haciendo es que el jubilado tenga que
que mudarse del barrio que vivió toda su Exacto. vida y que conoce al vecino y que conoce al de enfrente. Si no puedo pagarlo. Es un sistema tributario arcaico. Arcaico. Sí. Lamentablemente se producen este tipo de No, distorsiones. estoy pensando, digo, la gente que le va muy bien a lo largo de su carrera laboral puede aspirar a decir, bueno, proyecto cómo va a ser mis años de... Exactamente. Pero, digo, es un sector así, chiquitito de la Argentina que puede aspirar a eso. La verdad, si volvemos un poquito a esta nueva ley, hay una transferencia brutal de recursos del sector privado o del sector productivo a un sector no productivo. Sí. Esto es, sector privado, que es el que produce riqueza, que es el que produce empleo, empleos de verdad, Sí. respecto de recursos que se transfieren al sector del Estado, que lo único que hace es consumir los recursos que se están produciendo. Ahora, Ricardo, yo pensaba, ¿no? Yo lo escuchaba ayer al presidente, Alberto Fernández con Majul, y él decía, o dijo, claro, ante el enojo de tanta gente, salió el presidente y dijo, bueno, estamos viendo ahora mediante un decreto o una ley en sesiones extraordinarias que los diplomáticos y los ex jueces que tienen efectivamente jubilaciones de privilegio no tengan movilidad, ¿no? O paguen un extra, ¿no? Algunos dicen de que pagarían un impuesto o les contarían un 21% de lo que reciben a partir de las jubilaciones de 100.000 pesos de diplomáticos y ex jueces. Pero vos fíjate que eso llega después del enojo y de la bronca de mucha gente. Si la gente no reacciona y no se expresa, ¿no? Respecto a esto. Yo creo que hay serios problemas con el sistema jubilatorio, digamos, no resiste el sistema. Y pensemos que esto comienza, o mejor el descalabro comienza a partir de los juicios que hicieron la provincia de Santa Fe, otras provincias Córdoba. más, Córdoba, por ejemplo, al Estado Nacional por la medida que se había tomado en el gobierno de Cristina Kirchner de sacar el 15% de la coparticipación federal y destinarlo al sistema jubilatorio. Yo no me acordaba de eso. ¿Sí? Bueno, entonces cuando reclaman judicialmente y la Corte Suprema reconoce ¿Pero no es un que era reclamo genuino el de las provincias? Sí, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esa medida. De hecho, Macri tiene que salir en su gobierno a reintegrar o sea, establecer un cronograma de pagos de esos dineros que fueron retenidos indebidamente. Pero a partir de esta, llamémosle, falta de solidaridad, hoy que esta palabra está de moda, bueno, es que el sistema jubilatorio tiene graves problemas para seguir pagando a los jubilados. Otro aumento impositivo es a los autos. Exactamente. Y acá también no se golpea, digamos, a los autos de lujo, a los importados. No, lo que se ha hecho es, las alícuotas no se modificaron de impuestos internos, pero sí lo que se ha hecho es reducir el mínimo no imponible. Antes comenzaba a pagarse impuestos internos a partir de 1.800.000 y ahora se bajó a 1.300.000. Quiere decir que el precio que sale de la fábrica de 1.300.000 pesos va a pagar una tasa del impuesto del 20% con un impacto efectivo, porque el impuesto se recalcula sobre su misma base y tiene un impacto efectivo del 25%. Y para aquellos que superan los 2.400.000, la tasa es del 35%, con una tasa real de cálculo que lleva al 53% el impacto. Por eso tenemos los autos más caros de la región. Tenemos los autos más caros de la región. Así es. Sí, muy impresionante. Terminamos pagando impuestos en cada transacción que hacemos. Ni comparamos con Europa o Estados Unidos. No. De la región. De la región. De la región. Sí. No, y te quiero llevar finalmente al tema de las retenciones del campo y las retenciones también al sector petrolero. Sí. Porque ahí también es como... Es abismal la diferencia, ¿no? Tiene una explicación, ¿no? Pero digo, el campo va a pagar 33% por producir soja y exportarla. Sí, exacto. Y en el caso del sector petrolero, 8% o menos. Sí. A ver, las tasas, no se han modificado las tasas de las retenciones. Lo que se ha hecho, en esta ley lo que hay es una facultad al Poder Ejecutivo para llevarla hasta el 33%. Le han puesto topes máximos. Hoy está en el 30% para la soja. Está facultado para llevarlo hasta el 33%. Lo que se ha hecho es eliminar, o sea, no se modificaron las tasas que había puesto el expresidente Macri. Lo único que se hizo fue eliminar los montos fijos. Es decir, antes tenía hasta un tope de 4 pesos por dólar exportado. Claro. Y también para otras cereales que no sea la soja, otras semillas, tenía otra leginosa, tenía un tope de 3 pesos. Y eso hace que la soja, que estaba pagando un 24% de impuesto, hoy termine pagando un 30%. Un 30%. Un 6% que estaba pagando un maíz, por ejemplo, hoy va a terminar pagando un 12%. Un 4% que estaba pagando la carne, hoy va a pagar un 9%. Entonces,
Son aumentos muy significativos. El sector agropecuario tiene una producción para este año se estima de alrededor de 35.000 millones de dólares, con lo cual estos incrementos de tasas se calcula que va a impactar en entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Es decir, que le estamos sacando, con lo que sabemos que derrama el campo en todo el país, en cada ciudad de cada una de las provincias, le estamos sacando 2.000, 3.000 millones de dólares que no se van a invertir en la producción, que no se va a invertir en nueva maquinaria, que no se va a gastar en el pueblo, se lo va a llevar el Estado. Sí, el último dato, hoy los bonos volaron 29% arriba. ¿Y por qué? Están leyendo que Argentina va a pagar la deuda, ¿no? Que está juntando plata. Esa es la explicación. La lectura es, esto no es... A ver, si alguien me explica dónde está la solidaridad de este sistema, podemos hablar, si querés, del impuesto a la compra de moneda extranjera, las divisas. Que ahí podemos hablar de solidaridad porque el 70% de esa recaudación va a ir a pagar al ANSES para las jubilaciones. En ese aspecto podemos hablar que hay algo de solidaridad. Deuda externa, esto es yo puedo decir es para pagar la deuda externa, otra persona puede interpretar, esto es para equilibrar las finanzas del Estado. Sí, tenemos o cumplir los compromisos que otro gobierno tomó. Sí, la verdad que me parece bien que Argentina de una buena vez por todas suma los compromisos. No se puede vivir gratis y defaulteando. Está bien, todos tenemos que entender, me parece que esto es un sacrificio enorme. Y la verdad que yo me preguntaría qué es lo que nos está pasando, que cada 10 años tenemos estos problemas. Y voy a contramano de todo este paquete de impuestos, porque esto es un impuestazo que se ha fijado. Y yo quiero ir a contramano. Nosotros lo que tenemos que crear son condiciones para que las empresas se instalen. ¿Quién va a venir a instalarse en la Argentina cuando tenemos la presión tributaria más alta de la región? Sí. Donde tenemos niveles de presión tributaria equivalentes a la de la Comunidad Europea. ¿Alguien va a venir a instalarse acá? ¿Por qué no se va a instalar en Paraguay, cuya tasa es del 10%, por ejemplo? Pero el tema es hacerlo, porque Macri decía lo mismo, pero no lo hizo. De hecho, un montón de industrias se fundieron. Es cierto. Es decir, tenía el mismo discurso de decir, no, nosotros tenemos que bajar los impuestos, pero no lo bajó. Lo dijo, pero no lo hizo. Hubo una reducción de 1,5 puntos. Hubo una reducción. Hubo una reducción de la presión tributaria en 1,5 puntos. Pero así todo, fíjate que el sector industrial... A ver, la economía... No es que la pasó mal. En algunos casos cerraron directamente. Nosotros tenemos... O las pymes. En nuestro estudio tenemos montones de clientes y vemos lo que están sufriendo las empresas producto de unas decisiones económicas erradas, con niveles de tasas de interés exorbitante que hicieron imposible financiarse. Cuando vos no tenés financiamiento no podés crecer. Totalmente. Entonces, acá hubo claramente políticas económicas cerradas, pero tampoco ahora cambiamos bruscamente el sentido. Todo. Entonces, digo, si nosotros teníamos una política, bueno, ¿por qué no se diseña un plan macroeconómico para respetar y tratar de tener un horizonte claro? Porque si yo, a quien vino a instalarse hace 2 años, creyendo que había un país que posiblemente tuviera otro tipo de decisiones, otro enfoque, ahora le volvemos a cambiar las decisiones, le vamos a cambiar los impuestos, sobre las cuales hizo sus proyecciones para los 10, 20 años. Y dice, y hoy está evaluando si invierte o no invierte. ¿Quién va a invertir cuando te cambian las condiciones de esta manera? Gracias, Ricardo. Ha sido clarísimo. Bueno, al contrario. Gracias por haber venido. Gracias a vos.